Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última jornada del Pint of Science, que bueno, todo un éxito, no cabe un alma aquí. Aunque hay gente que ha estado aquí ya aguantando la chapa que voy a dar ahora, pues la tengo que repetir para la gente que está por primera vez. Esta iniciativa del Pint of Science nace en 2012 a raíz de que dos científicos británicos quieren trasladar su ciencia a la población. Y tal es el éxito que pues, se extiende a nivel mundial. En 2015 llega a España. Este año se está celebrando en 26 países en todo el mundo. Y aquí en Logroño es la sexta edición y ya el cuarto bar en que se realiza. Es el segundo año que lo hacemos aquí en la Sala Negra y ya van 19 investigadoras y 22 investigadores como ponentes en estas charlas. Decir que es una iniciativa sin ánimo de lucro y que se puede hacer gracias a la financiación de promotores y patrocinadores. A nivel nacional, estos son FMC y Vadillo Asesores, y a nivel local tenemos a la Universidad de La Rioja, la Escuela de Máster y Doctorado, la Real Sociedad Española de Química y el Instituto de Estudios Riojanos, a los que agradecemos su apoyo porque gracias a ellos se pueden realizar estas jornadas. Bueno, decir un breve spoiler de lo que vamos a ver hoy, aunque probablemente ya lo sepáis. En primer lugar, vamos a tener a Julio Fernández hablándonos sobre hidrógeno, el final del caos. Y a continuación nos va a hablar María del Pilar sobre agujeros negros. Ambos vienen de la universidad. Y nada, deciros que os animamos a que entréis en esta web y aquí podéis sugerir mejoras de cara a años siguientes para que podamos tenerlas en cuenta y cosas que os han gustado y que queréis que repitamos, pues también. Y luego, muy importante, en la barra tenemos una cajita. Cuando vayáis a pedir o cuando tengáis un segundo podéis dejar vuestro nombre y regalamos merchandising. Encima es el último día, así que hay muchísimas cosas. Hoy tiramos la casa por la ventana, así que aprovecharos. Y nada, pues muchas gracias y voy a presentaros al primer ponente, que bueno, he de decir que viene como anillo al dedo para esta ocasión porque él mismo dice que sabe abrir botellines con anillos y con cucharas, así que bueno, en plan, como veis los científicos sirven para todo. Y bueno, ya a nivel más formal, él es doctor en química por la Universidad de La Rioja, ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad de East Anglia y también en la empresa IMDEA Materials. Ha dirigido el grupo de síntesis y materiales fotoactivos de la Universidad Técnica de Múnich y actualmente trabaja en el grupo de materiales moleculares organometálicos en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. Un fuerte aplauso para él. Ya estamos. Pues muchas gracias, Adrián, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Y a los organizadores, lo primero, por invitarme a venir aquí a contaros esta historia. Y cuando uno va a contar una historia, lo más difícil, o al menos lo más difícil para mí, ha sido plantearme por dónde empezar. Hasta que leí esto del hashtag átomos a galaxias y dije, pues esta es la mía, voy a empezar por el principio. Y voy a empezar por el principio literalmente. Voy a empezar por el tiempo cero, el tiempo, una fracción del tiempo de Planck después del Big Bang. Las cuatro fuerzas fundamentales todavía no se han separado. Se van a formar las dimensiones. Se van a formar las constantes que rigen el universo. Y fruto de esas constantes se va a generar la materia. La materia primero como partículas subatómicas y luego, 3 minutos después del Big Bang, el protagonista de esta historia, el átomo de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno se van a juntar debido a la fuerza gravitacional y van a formar grandes masas. Debido a esta gravedad, los átomos de hidrógeno se van a fusionar, formando átomos de helio. Esto es algo que ocurre todavía hoy en día en las estrellas. Estoy hablando de las estrellas. Pero depende del tipo de estrella, si la estrella es suficientemente masiva, se pueden generar otros átomos. Y así construimos la tabla periódica que tanto nos gusta a los químicos. ¿Hasta qué átomo podemos generar en las estrellas? Hasta el átomo de hierro. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Cómo se generan el resto de átomos? Bueno, pues para el resto de átomos necesitamos acudir a un evento espectacular del universo, como es una supernova. En una supernova se libera una ingente cantidad de energía que permite rellenar toda la tabla periódica, al menos los elementos naturales, ¿vale? Pero bueno, para hablar de esto, yo creo que lo mejor es, si tenéis ocasión de entrevistar a un agujero negro, que lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, aquí no hemos venido a hablar del átomo de hidrógeno. Hemos venido a hablar
de la molécula de hidrógeno o de dihidrógeno, que no es otra cosa que dos átomos de hidrógeno que se enlazan formando un enlace covalente. A ver, para los de selectividad, si hay alguna selectividad, un enlace covalente es cuando dos átomos comparten los electrones, ¿vale? Sé que es dentro de poco. Lo que pasa es que los químicos somos bastante vagos, entonces le llamamos hidrógeno a algo que debería ser dihidrógeno. Y no solo pasa con el hidrógeno, pasa también con el oxígeno, pasa con el nitrógeno, pasa con el flúor, por ejemplo. Es una cuestión de vagancia, sí, pero también es una cuestión de respeto a sus descubridores, ¿vale? El caso concreto del hidrógeno fue aislado e identificado como una sustancia pura por Henry Cavendish, ahí lo tenéis, el 23 de febrero de 1765. Todavía no tenemos un modelo atómico, no sabemos lo que es un átomo. El primer modelo atómico, que es el de Dalton, el famoso modelo del pudding de pasas, es de 1808. ¿Vale? Con lo cual, cuando se le da el nombre de hidrógeno, que de hecho el nombre, ahí lo tenéis, se lo dio Antoine Lavoisier, todavía no teníamos un modelo atómico. ¿Y de dónde viene, se ve bien, el nombre de hidrógeno? El nombre de hidrógeno viene de esa reacción, de la reacción que hizo Lavoisier de hidrógeno con oxígeno para generar agua. Hidrógeno, generador de agua. ¿Vale? ¿Y qué pasa con el paso inverso? ¿Podemos generar hidrógeno a partir de agua? Bueno, pues para eso tenemos que esperar a un descubrimiento científico que va a cambiar el mundo para siempre. Y estoy hablando, por supuesto, del descubrimiento de la electricidad. Y estos señores, estos dos científicos británicos, William Nicholson y Sir Anthony Carlisle, realizaron la primera electrólisis de agua el 1 de mayo de 1800. En un experimento que es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo que lo podéis hacer en vuestras casas. Y yo lo he hecho y os lo he traído aquí, la electrólisis de agua. ¿Vale? Aquí he utilizado dos lapiceros de grafito como electrodos. No sé si está Maite, no tenemos que comprar electrodos de grafito. Podemos usar dos lapiceros y hacer la electrólisis. ¿Y qué está ocurriendo? Me voy a poner aquí. La electrólisis de agua. Bueno, pues en el cátodo se produce la reducción, cátodo con consonante, reducción, teniendo en cuenta los de selectividad, que esto cae y vais a suspender. La reducción de agua para generar hidrógeno y iones OH que viajan, porque tienen carga negativa, hacia el ánodo con carga positiva, donde van a ser oxidados generando oxígeno. Aquí tenéis la formación de hidrógeno y la formación de oxígeno. El balance o el movimiento de carga se compensa con las sales que tenemos disueltas en el agua. Ahí os he puesto sodio, pero podría ser cualquier otra cosa. Bueno, pues entonces no tenemos ningún problema. Vámonos todos. Ya tenemos una forma de generar hidrógeno. Pues hombre, sí y no, porque como podéis imaginar, este proceso energéticamente es muy costoso. De hecho, ahora voy a pasar el cepillo para pagar a Iberdrola, porque este experimento, esto hay que pagarlo. Entonces, en realidad, ¿cómo se produce el hidrógeno a nivel industrial? Pues se produce fundamentalmente a partir de hidrocarburos. De hecho, solo un 5% del hidrógeno, en esa esquinita verde que no veis, ahí está el 5% del hidrógeno que se produce por electrólisis. Y el 95% se produce a partir de hidrocarburos. Aquí os he puesto el ejemplo del libro de texto, que es a partir de metano. Y aquí tenéis una molécula de metano, reacciona con una molécula de agua para generar 3 moléculas de hidrógeno y monóxido de carbono, que pasa a un segundo ciclo, la semicuación que tenéis ahí, en el que se llama water gas shift. Esta me gusta mucho porque yo he trabajado en ella. Con otra molécula de agua para dar CO2 e hidrógenos. Y el balance total, que tenéis que ajustar ahí, esto igual cae en selectividad, y obtenemos 4 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Este proceso es un proceso industrialmente muy importante. Y para entender la importancia que tiene la producción de hidrógeno industrialmente, hay que hablar de la aplicación principal que tiene el hidrógeno, que no es otra que el ciclo de Haber-Bosch, o la síntesis de amoníaco. La síntesis de amoníaco, fuera del mundo de la química, y yo creo que un poco dentro del mundo de la química también, es una reacción muy infravalorada. ¿Vale? Yo no voy a decir que es la más importante, pero sin duda es una de las 5 reacciones químicas más importantes de la historia. Y os voy a dar algunos datos para que me deis la razón. En esta reacción empleamos el 10% de la energía a nivel mundial que se consume. ¿Vale? ¿Y por qué es tan importante la síntesis de Haber-Bosch? Pues porque es la puerta de entrada a los abonos nitrogenados. Es lo que permitió superar el hecho de depender de, por ejemplo, guano para poder abonar nuestros campos. Esta es la gráfica de la población del mundo y ahí os he marcado el ciclo de Haber-Bosch, 1910. ¿Vale? Mirad cómo sube. 2 guerras mundiales. ¿Vale? La gripe española y si no la peor crisis económica de la historia de la humanidad. Y no pudieron superar la química bien hecha. Para que luego digan que la química es mala. Un último dato, para que lo veáis. Siendo conservador,
más del 50% de los átomos de nitrógeno de vuestro cuerpo han pasado por aquí. ¿Vale? O sea que vamos a seguir utilizando nitrógeno en el ciclo de Haber-Bosch, pero ahora últimamente estamos fantaseando con usar hidrógeno con otras aplicaciones. Por ejemplo, obtener electricidad. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la pila de hidrógeno, que por mucho que fantaseemos con ello, en realidad es un invento antiguo. La primera pila de hidrógeno es de William Grove, de 1842. ¿Y qué ocurre en una pila de hidrógeno? Pues en una pila de hidrógeno tenemos en el ánodo, ¿qué tenemos? La con vocal oxidación del hidrógeno para dar protones, que pasan a través de una membrana semipermeable al cátodo, donde el oxígeno, que entra por el otro lado, se reduce para generar agua. Y no solo es un invento relativamente antiguo, sino que también es algo que se ha aplicado. De hecho, los submarinos británicos en la Segunda Guerra Mundial utilizaban pilas de hidrógeno y las estaciones espaciales actualmente los utilizan. ¿Por qué? Porque fijaros cuál es el subproducto de la reacción. Agua. Es muy interesante tener agua en entornos donde no podemos acceder a agua potable. ¿Vale? La pila de hidrógeno es un invento desde la primera de Grove, que ha evolucionado mucho, hasta el punto que ahora puedes tener una pila de hidrógeno como esta y traerla a una charla y enseñársela a todo el mundo, que si queréis la podéis pasar, y que yo puedo utilizar para, si esto pasa, la batería se está agotando. No, literalmente se está agotando. Que no es una broma, ¿eh? Pero bueno, mientras solucionamos el problema de la batería, que no voy a alimentar con la pila de hidrógeno porque igual no funciona, os voy a enseñar para qué he utilizado yo la batería de hidrógeno. Para enseñaros aquí el Hidracar, que iba a traer, pero luego me di cuenta que esto sí, esto es Pint of Science. La parte de Science está muy bien, pero la parte de Pint, este juguete es caro y vosotros ya os he visto beberos unas cuantas. Entonces he decidido no traerla. Bueno, ese es un motivo. Hay otro motivo por el que no la he traído. A ver, este coche funciona con dos depósitos, uno de hidrógeno y otro de oxígeno. Los tenéis ahí en la esquina, ¿vale? Y yo, obviamente, no tengo hidrógeno y oxígeno en casa. Esto funciona con una hidrólisis previa del agua, como es la que he enseñado, en donde he llenado esos dos depósitos utilizando la misma pila que habéis pasado para ahí, ¿vale? Y entonces me diréis, o sea, que has hecho una electrólisis para luego enseñarnos el coche. Lisa, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Efectivamente. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Que podemos utilizar una fuente de energía renovable para hacer la electrólisis. Este va a ser el papel del hidrógeno, si tiene alguno, como vector energético. No tanto como fuente de energía, sino como vector energético, que es exactamente lo que he hecho. Y me diréis, muy bonito, un cochecito de juguete, pues eso está muy bien. Pero no os creáis que estamos tan lejos, ¿eh? Fijaros esta noticia. Esta noticia es, me parece que de 2022. Un autobús funcionando con pila de hidrógeno en Barcelona. Coches de hidrógeno existen, son comerciales, os podéis comprar uno. Y esta noticia en la que un pueblo o ciudad alemana ha decidido no invertir en autobuses eléctricos, sino invertir en autobuses de hidrógeno. ¿Por qué es esto? A ver, el hidrógeno tiene una ventaja fundamental, que es que energéticamente es, por ejemplo, 3 veces, o puede guardar 3 veces más energía por kilo que la gasolina. Ahora igual los químicos orgánicos me abuchean y me tiran de todo, ¿vale? Pero es que cuando tú usas gasolina, estás cargando, o metano, con 12 unidades de masa que no utilizas para nada. En cambio, en el hidrógeno no llevas a ese inútil átomo de carbono. Bueno, perdón, no me peguéis, ¿vale? Pero tiene otras desventajas, como por ejemplo almacenaje y tal. Sé que en esto no me voy a meter, pero nombres tan exóticos como zeolitas, como Metal Organic Frameworks, como hidruros metálicos, son formas de almacenar hidrógeno. Bueno, ¿y si hubiera una forma de almacenar hidrógeno y ya la conociéramos? Os traigo este paper, que es de febrero de 2023, por varios motivos. Primero porque hay varios investigadores españoles, para que veáis que los investigadores españoles hacemos cosas muy bonitas. Y segundo, porque tienen un prototipo. ¿Un prototipo de qué? De una hoja artificial que hace fotosíntesis. ¿Qué tenemos aquí? Una célula fotovoltaica que utiliza la energía, la luz del sol, que básicamente es la energía del hidrógeno atómico, para realizar la oxidación o alimentar la oxidación en el ánodo, la reducción en el cátodo. ¿Y cómo almacenamos el hidrógeno? Utilizando CO2. Fijaros que el CO2, en forma de formiato o ácido fórmico, el CO2 se reutiliza. Estamos almacenando hidrógeno usando los átomos de carbono, ¿vale?
¿Que queremos liberar hidrógeno? Podemos liberar hidrógeno y recircular el CO2, pero también podemos utilizar este dispositivo, y ellos lo describen, para captar CO2 atmosférico. Recordad que es bastante importante eliminar CO2 de la atmósfera por luchar con el efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con el ácido fórmico, que da pie a muchísimas moléculas, por ejemplo, metanol, por ejemplo, etileno, que los químicos orgánicos, y ahora me reconcilio con ellos, pueden utilizar para hacer la química tan bonita que hacen. Sería más bonita con metales, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Y bueno, ya hemos traído al carbono como una forma de almacenar al hidrógeno. Pero, ¿y qué pasa con el vecino en la tabla periódica? El nitrógeno. Ya lo habíamos invitado, ¿no? Ya estaba aquí con nosotros por el ciclo de Haber-Bosch. ¿Podemos utilizar el nitrógeno para almacenar hidrógeno? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, ni más ni menos, que de la pila de amoníaco. Y sí que existe. Aquí utilizamos, oxidamos el amoníaco. Como subproducto nos queda nitrógeno, que es un gas inerte totalmente, no hay ningún problema, y el funcionamiento es muy similar a la pila de hidrógeno. Y me diréis, bueno, esto sí que es imposible. Imposible que alguien se plantee utilizar amoníaco como para llenar los depósitos del coche. Pues fijaros, el primer camión de la historia que funciona con amoníaco. Esto es un prototipo de Amoji, 402 caballos. Y, atentos a esto, 8 minutos para repostar, una autonomía de 2.000 kilómetros. No está mal, ¿eh? Comparado con un coche eléctrico, no está mal. Estos son buques que están operando ahora mismo en el Mar del Norte. Operando con pila de amoníaco. ¿Vale? Es una empresa, Wärtsilä, creo que es finlandesa. Bueno, está Repsol ahí metida, por supuesto, como en todo. Entonces, hemos empezado hablando del átomo de hidrógeno, ya estoy terminando, del átomo de hidrógeno marcando el final del caos del Big Bang. ¿Va a ser el átomo de hidrógeno el que marque el final del caos del mundo actual? Tened en cuenta que la mayor parte de las guerras del último siglo tienen dos cosas en común. Una es el país que las ha instigado, pero de eso no voy a hablar, porque no quiero que la CIA nos cierre el chiringuito, ¿vale? Y la otra es que están relacionadas con el control de las fuentes de energía. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético, pero lo está en todo el mundo. Así que sería realmente muy bonito que el hidrógeno, que fue el final del caos del Big Bang, acabara pues, con un siglo de caos originado por el capitalismo. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. El atractivo caballero de la cuarta fila. Mucho mejor conservado. A ver, sé que va a haber... Es una muy buena pregunta y habría que debatir mucho al respecto. Sé que va a haber muchas preguntas al respecto sobre cómo ves el futuro. Y es que no puedo dejar de pensar en la famosa de... ¿Cómo era este? No sé si fue Bill Gates el que dijo nunca necesitaremos más de 64 kilobytes. Y luego se convirtió en un meme. Aquí somos bastantes, espero que no lo suficiente como para convertirme en un meme. Predecir es muy complicado, porque hay muchas tecnologías que en el fondo se complementan, pero también se superponen un poco.
Porque el átomo de hidrógeno, por ejemplo, perdón, el motor de hidrógeno o la pila de hidrógeno compite directamente con la pila de amoníaco. ¿Qué va a llegar al mercado? No lo sé. No lo sé, pero creo que abandonar a los átomos como almacenes, en este caso os he presentado pues, dos ejemplos, el átomo de carbono, que ya lo hacemos, y el nitrógeno, que igual la gente no lo conocía, la pila de amoníaco, creo que es un error. Porque el hidrógeno tiene problemas de almacenaje, no es tanto que sea muy combustible. De hecho, el otro día estaba hablando con mi padre del accidente del Hindenburg y debió ser más la pintura que el hidrógeno, ¿vale? Pero claro, tiene problemas de difusión, es un gas muy ligero, se escapa por cualquier rendija, transportarlo no es sencillo. A pelo, me refiero. Y luego, por ejemplo, dentro del coche, mantener amoníaco líquido es relativamente fácil. Con cierta presión, a temperatura ambiente es líquido. El hidrógeno no. El hidrógeno no. Pero bueno, no sé si... Ah. Vale, vale. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Más dudas, preguntas? El caballero del fondo, al que no conozco de nada. Muy bien, muchas gracias, padre. Para hablar del ciclo de Haber-Bosch para el año que viene, que merece una charla, ahí tenéis un buen fichaje. No. Por mí, ojalá, pero... Sí. ¿Va a llegar eso? La pregunta es esa, si va a llegar. A ver, el motor de amoníaco de buques que os he enseñado, estaba la empresa finlandesa esta, que no sé de qué pie cojean, pero si es una empresa me lo imagino, y luego Repsol estaba ahí, ¿eh? O sea, que tampoco nos engañemos. Esto es la transformación energética no es una cuestión científica, es una cuestión política. Y si no nos queda eso claro, mal vamos a ir. Los científicos podemos hacer los inventos que os queráis imaginar, pero las decisiones políticas son las que marcan el rumbo energético. Sí, pero... Sí, sí, perdón, sí. Me ha encantado la charla. Me alegro. Al hilo del hidrógeno también, que es otro uso del hidrógeno, y también al hilo de la energía y de la energía del futuro. El hidrógeno también está implicado en el proyecto ITER. No lo conozco. El proyecto de fusión. Ah, fusión, sí. Sí, de hecho... Lo que pasa es que este es un tema, hablando de política, es un tema en el que hay una especie de carrera. No termino yo de creerme, no es que no me crea, creo que hay mucho de propaganda de vamos a ser los primeros, no vamos a ser los primeros entre ciertos países. Lo que yo he leído es prometedor, desde luego. También, pero es un muy buen comentario, porque a raíz de eso, si llegamos a un reactor de fusión, que funcione bien. Va a haber que almacenar esa electricidad de alguna forma. Y los químicos, para eso tenemos una solución, que es utilizar átomos. ¿Vale? Entonces, pues este tipo de tecnología en el contexto de utilizar energías renovables, como puede ser la fusión, para almacenar esa energía y poderla transportar, yo creo que no hay que abandonar nada. Bueno, se ven noticias de Sí. progreso. Sí. Reactor experimental, pero el ITER es el proyecto europeo, pero claro, hay otros países también, Estados Unidos, Sí, China, sí. uno de los altos viales energéticos, ¿no? Desde luego sería tener un pequeño sol en miniatura, sí. Sí. Sobre todo de sostenibilidad y de todo esto y de no generar un poco es la panacea que luego la que dices, el almacenamiento también está es la clave, incluso hoy en día, porque se habla mucho de la solar y todas estas cosas, pero claro, cuando se produce exceso de producción... Ahora mismo es uno de los grandes problemas en general de las renovables es ese. Sí.
Gracias. Una preguntilla, porque claro, hemos hablado de la importancia del hidrógeno, cómo almacenar y demás, pero no hemos hablado de que las pilas de combustible no están hechas No, no. con hidrógeno. Es que no quería decirlo porque la he pasado por allí y estoy esperando a que vuelva. Claro, al final hablamos de que el control del petróleo ha sido un tema muy gordo a lo largo de los últimos 100 años. El control de los metales para hacer las pilas. Esa que he pasado lleva platino. ¿Vale? No sé quién la tiene, pero es con vuelta, ¿eh? Sí, los catalizadores. No me he querido meter mucho en el tema de los catalizadores porque, bueno, porque en algún punto había que cortar, pero efectivamente la investigación en catalizadores que hagan todo esto más accesible y más barato es fundamental. Y también el tema de las membranas. Las membranas ahora mismo, no os he traído el paper porque al final decidí cortarlo, pero vi un paper muy interesante hace poco en el que hacen electrólisis en medio marino. Eso, para el que sabe un poco de electrólisis, eso no es fácil, porque las sales que están disueltas, estas membranas son muy sensibles a la presencia de ciertas sales disueltas. Entonces, hasta ahora, cuando uno quiere hacer una electrólisis de agua, yo lo que os he enseñado con los lapiceros, vale, pero si yo a esa celda que os he pasado por allí le meto agua del grifo, me la cargo, ¿eh? Eso está hecho con agua destilada, ¿vale? En cambio, en este paper hacen electrólisis en medio marino, a la temperatura, sin calentar el agua ni nada, que me parece un paper alucinante. Es de 2023, de abril de este año, no, de febrero de este año. Tarragona, sí, sí, sí. Este no me acuerdo si era de Tarragona o era de... Yo creo que este no, que este era de unos coreanos. No sé. Volviendo la pelota a la patada que le has dado a la orgánica. No, la he dado y la he devuelto, ¿eh? Al final, si queremos hacerlo democrático, los catalizadores tenemos que quitar los metales, ¿no? Pero hay que quitarlo también de los acoplamientos, ¿eh? Que me conozco los truquitos de los orgánicos. ¿Ah? Metal free, 3 Suzukis. Sí, tengo 2. Primero, sí. Pues a día de hoy el boom por el eléctrico parece imparable. Yo no soy muy creyente, si te soy sincero, pero igual me tengo que comer mis palabras. Yo creo que es una moda. Y te lo digo así directamente. Ahora, grabadme porque igual esto es un meme, ¿eh? Para mí, a día de hoy lo veo como una moda. En esto me mojo. Ahora, no lo sé. De los coches eléctricos, el primero que fue bastante competitivo, creo que fue... perdón, de los coches de pila de hidrógeno. Fue una japonesa, pero no me acuerdo qué marca fue. Toyota. Lo tuvieron que retirar como por falta de infraestructura. Porque claro, no hay gasolineras con hidrógeno. Al final, la infraestructura energética es muy importante. Si apuestas por el hidrógeno, ¿por qué está triunfando en transporte público? Bueno, porque en el parking donde dejas los autobuses urbanos, pues montas también una estación de repostaje. Pero claro, es que si no... Que de todos modos yo tampoco soy muy creyente de los coches eléctricos como hasta ahora, por entre otras cosas, porque no va a haber litio para tanta pila. Sí. Entonces, si sustituimos algo que falta por otra cosa que va a faltar, me ha interesado, me ha parecido fantástica la charla. Lo del amoníaco me parece también una alternativa fantástica, pero yo creo que, bueno, se puede ir a metales, hay muchos metales, no tienen por qué ser todos tan caros y hacen su función, no tiene por qué ser todo orgánico, pero bueno, y ahora que ya he terminado de repartir... El que trabaja en platino, ¿sabes? Platino, iridio... que yo soy un creyente del agua, o sea, del hidrógeno, de poder llevar un coche. Lo que tenemos que conseguir también es pilas fotovoltaicas, celdas solares que sean bien efectivas, y en eso también estamos ya en la 4ª generación. Sí. Incluso imprimibles, que las puedas llevar en el capó del coche, que con esa energía y lleves en el depósito agua, puedas hacer la electrolisis in situ y tener hidrógeno,
Sí. Y en la otra parte lo único que tiene que entrar para el oxígeno es aire. Ya, y entonces también es cierto que entonces Repsol tendría las patentes de todos los demás, pero bueno. Y no sabemos si las tiene, ¿eh? Es que predecir es muy complicado, porque en el momento, si hay un salto en cualquiera de estos diferentes, que en el fondo sería estupendo, para el consumidor sería estupendo, pero si hay un salto en cualquiera de estas tecnologías y copa el mercado, probablemente las otras se queden atrás durante mucho tiempo. Eso es probablemente lo que ha pasado con la tecnología eléctrica, que quizás ahora está tapando un poquito este tipo de tecnologías. Sí. Sí, podría ser que el camino fuese mejorar la tecnología fotovoltaica, sí. Realmente, cuando explicas en clase conductores iónicos como esa membrana que tiene que dejar pasar los protones que has dicho que tienes en la pila, lo que ves es que hay un montón de conductores de este tipo que se han estudiado y hasta hace escasamente 14 años los conductores de hidrógeno, de protón, realmente, y sin embargo ahora se está metiendo, está todo el mundo... Sí. Me he traído, lo que pasa es que lo tengo en el móvil, un link a un paper sobre nuevas membranas y tal, que sí, hay mucha gente investigando en mejorar la tecnología de membranas. Desde luego es uno de los retos si esta tecnología se va a imponer. Catalizadores es uno y membranas es otro. Y electrolito sólido, que tampoco he hablado, porque aquí todo lo pintaba en azulito como si fuese agua. Pero es interesante que los electrolitos sean sólidos, que funcionen pues, con óxidos metálicos, por ejemplo. Esto es un mundo que, claro... ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Veo. Sí, creo que... pues no sé. Es que no veo bien porque tengo los focos delante. ¿Hay preguntas por ahí al fondo? ¿Los de selectividad? ¿Habéis entendido lo del cátodo y el ánodo? Que esto cae seguro, ¿eh? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias y...